Mi abuelo trabajaba, pero no era dueño. Este, y acá los picapedreros se fue algo clásico, algo bien popular, algo de la Fundación de la Paz. Este, Entre la vitivinicultura y, y las piedras de los cantereros, se edificó La Paz. Era italiano de la ciudad de Arezzo, en Nápoles. Eran el 99% o el 98% de los picapedreros eran anarcos. No le gustaba algo, iba enseguida el cartucho con el polvo, volaba todo. El viejo Valle le tenía terror. Por eso, una de las manos derechas del viejo de don Pepe fue llevarse a don Domingo Arena, que provenía de las tiendas de ellos. Entonces, don Domingo Arena apaciguó a la indiada, porque era el presidente de la República, era don Pepe. Entonces, claro, no le convenía. Por un lado los blancos, desde Aparicio, desde las cuchillas. Por el otro lado, esta gente terminaba loco, el viejo, dice, me caminan por arriba. Y tenía razón, muy hábil, se llevó a don Domingo, y una rama la tranquilizó. Lo que pasa es que no andaban con vuelta los picapedreros, como manejan, yo qué sé, los choferes de ómnibus y un ómnibus, ellos manejaban la pólvora, porque todos los días, a eso de las 11:30, sonaba un silbato, y quería decir que venían enseguida, a los 3 minutos, venía la explosión de los barrenos. Y volaban lejos, volaban los pedazos, las escallas, volaban en varias cuadras a la redonda. Y claro, eso lo hacían todos los días. Horadaban la piedra y ahí metían el cartucho grande y rajaban la piedra. Y después la fueron trabajando de a poco. Eran orfebres. Verlos trabajar, muy esforzados. Era bravo. A las 11, a las 10 de la mañana, en aquella época de los veranos de 40 grados, usaban unas carpitas como la de los indios, pero de un costado solo, ¿entendés? Yo me acuerdo, cada cual, individuales, cada uno tenía su carpita, pero era un toldo de costado, armado con madera. Y bueno, ahí trabajaban y se llevaban agua, mucha agua consumían, porque se sabía que se deshidrataban, si no. Y era una cuestión de todos los días. El único día que descansaban eran los domingos. Después no había descanso. Tano comía muy bien, se fortificaba, fabricaban ellos mismos el vino, y bueno, buen vino, puro, 100%. Y, y muy buena comida, sobre todo comida fuerte. Yo me acuerdo que mi padre contaba que había comidas a veces que en pleno invierno salías a caminar desnudo afuera, que no tenías problema, porque eran comidas, bueno, todo, la mayoría, un elevado porcentaje, estaba bien alimentado, porque sabían que si no la quedaban, eran de ahí a un paso a la tuberculosis, que en aquella época estaba arraigada, era bravo. El Estado no les dio nada en ese sentido, ni en la parte social, ni la parte económica, ni la parte política. De repente pienso que no lo querían. Ellos no estaban para hacer política. Que cuando pedían, el viejo Valle, trataba de que entre los patrones se solucionara el asunto, porque si no sabían que se le venía
el lío en la puerta. Y iban a explotar bombas por todos lados. A políticos, que ahora no me acuerdo los nombres de los políticos, le arrancaron de cuajo la puerta, esas puertas poderosas de madera, de las de antes, a 2 o 3 políticos encumbrados, que no sé qué porquería habían hecho, les hicieron volar la puerta y de ahí para adentro, ¿me entendés? Le metieron un buscapié de los que ellos hacían, pero no me acuerdo el nombre de los políticos, claro, hace tantos años, estamos hablando de 1900. Entonces, don Pepe Valle quería tener el equipo tranquilo. Entonces, cuando eran aumentos de sueldo y eso que correspondía, trataba el viejo Valle de que fueran condescendientes los patrones, porque sabía que si no se le venía la marea arriba. Pues ellos se agrupaban, eran el PCNT de aquella época, porque estaban todos unidos en las distintas ciudades del Uruguay, ¿me entendés? Y tenían mucha comunicación entre sí. Y tenían en aquella época un enemigo que no sé si vamos a llamarle común a don Pepe y el Partido Ballista eran anti-iglesia a muerte. No querían saber nada. Tal es así que separó la iglesia del Estado. Don Pepe dice, no, ustedes caminen por el lado de ustedes, el Estado camina por el lado nuestro. Y los anarcos odiaban a la iglesia. Si le podían poner bomba, se la ponían. Ah, sí, los odiaban. En el Palacio Legislativo, cualquier cantidad de piedras de acá de La Paz y granito de color están en el Palacio Legislativo. Son una belleza. Inclusive se establecieron la colectividad judía, no solamente con el cementerio, sino que les preparaba las tumbas. Pero generalmente ahora hay de piedra, hay hermosísima, tanto en el cementerio, vamos a llamar cristiano, como en el judío, hay hermosísimas piezas hechas con granito de acá, con maestros, los últimos maestros, ¿entendés? Que generalmente se hicieron para ellos un mantión, ¿entendés? Lo diseñaron, lo hicieron, y a su vez le hicieron para otros también, para otras familias que, es decir, podían económicamente, se les hizo. Pero eso fue la última camada. Ahora yo sé que hacen Bartolic, por ejemplo, que es una muy buena gente, trabaja mucho en mármol. Bueno, antes era Singer. Singer desapareció, todo judío. Bartolic no, Bartolic no era judío. Le trabajaba para ellos. Y hasta hace poco, yo no sé, ahora perdí un poco de contacto, tanto con el arquitecto como con el hermano. Pero le hacían pila de cosas para las tumbas de los judíos. Mirá, me acuerdo, los Dipache, los, los Asti, espérate un poco, ¿quién más? Había más. Los Grepi. Los Grepi pisaron fuerte, ¿eh? Y gente muy bien, muy bien. Una familia sensacional. Todas eran gente bien. Era otra época, donde no había tanto bandolerismo, donde te ibas de tu casa y dejabas sin cerrojo tu puerta, donde las puertas y los portones de los jardines eran de vaivén, ¿entendés? La reja era impensable. En aquella época no existía la reja, ¿entendés? Pero era
otra época. Y yo qué sé, hubieron más que eran los dueños de cantera, pero con un buen relacionamiento, los Rubos, un buen relacionamiento con los obreros. ¿Sí? Yo no me acuerdo de ninguna huelga, por más que eran gente bien todo, pero igual ellos tenían su gente de confianza, familiares o amigos íntimos, como si fueran de la familia. El abuelo hablaba la mitad o tres cuartas partes en italiano y las otras partes en español. Y cuando se trancaba, se enojaban, le venía la italianada. Me cuenta mi padre, me contaba el viejo, se trancaba el napolitano y se calentaba. Entonces lo llamaban a sosiego y le explicaban la palabra, cómo se decía, lo que decía. Ah, no, un show. Y cada cual seguía hablando el dialecto de su vieja Italia. Sí, seguían hablando. Hablaban el italiano, pero a donde se juntaran 4 o 5 que hablaban el mismo dialecto, no hablaban el italiano, hablaban el dialecto del pueblo de ellos. Claro. Otra cosa que muy buen salame, sobre todo el salame picado grueso, me decía mi padre que era una especialidad, que la gente de acá, los chacinadores, vamos a llamar así, aprendieron de ellos, de los italianos. Vino tinto, queso y salame picado grueso, era lo favorito de ellos. Y lo fabricaban ellos, todo. Me imagino, el vino sería pólvora, me imagino, pero no se murió nadie así de eso. La sociedad italiana, que por suerte se salvó del embargo, ahí fue muy bien llevada por Roberto Giavarone. Es muy buen abogado, se murió muy jovencito, muy joven. Peleó a muerte y salvó la sociedad italiana. Ahí, vamos a decir, se reunían los liberales, o si querés, los demócratas, pero capaz que se puede molestar a alguno. Y en el Club La Cuchilla, allá chanfleado donde yo vivía, por el barrio de Pirulo, el barrio nuestro. Yo vivía en Erro y Bianchi Altura. En La Cuchilla estaban los fachos, los que tuvieron que disparar después de la guerra porque los limpiaban. Como limpiaron a Mussolini, los limpiaban. Era el facio, le decían en La Paz, el facio, me acuerdo. Y ahí se reunían, hacían comida, le daban al vino, ellos también le daban al vino, cantaban mucho, algunos se mamaban hasta las patas, ¿sí? Yo me acuerdo, los veía salir tambaleando. Después hicieron una cantina muy linda y una cancha de bochas, que después quedó para posteridad porque de a poquito se fueron muriendo y se fueron renovando las autoridades y ya no eran más la de representantes del partido fascista de los camisas negras. No, ya nada que ver. Se compartía cuando pasaban, saludaban, pero nadie iba del barrio mío ni a la cantina, ni a la cancha de bochas de ellos, ni a jugar a las cartas. Simplemente ustedes allá, nosotros acá. Está. Nunca hubo un incidente. Me acuerdo, mi abuelo el Tano era masón y llegó a ocupar un puesto muy alto dentro de la masonería. Tenía un cofrecito de madera, pequeñito así, que lo conservaba una de las hijas, una hermana de papá, con una cantidad, sobre todo
el martillo y la escuadra, que es el símbolo de ellos. Tenía una cantidad, pero preciosas cosas. Un día mi primo se la prestó como novedad a alguien que la quería prestar, la que quería ver. Estaba estudiando de la masonería, ese se la prestó a otro, otro a otro, desapareció. Missing. Muchos eran masones. Sí, sí, más que doblemente. Anarco, masones. Eran la mayoría masones, ¿eh? Sí, no querían saber nada con la iglesia ni nada con la pacificación, ¿me entendés? De una cantidad de cosas. No. Los masones se odiaban antes con la iglesia. Ahora están bastante bien. Se entienden, se comprenden, se hablan, se visitan. Cuando había casamientos y eran invitados, esperaban para saludar afuera de la iglesia, en la vereda. No entraban. Cuando después venía la fiesta o de repente los querían saludar, los esperaban a los novios a la salida de la iglesia. Ellos entrar, no entraban, no querían saber nada. No, antes no se sabía nada, me contaba mi padre, no sabía quién era masón. El Tano, mi abuelo, vino siendo masón de Italia y ayudó acá a propalar la masonería. ¿Entendés? Pero era secreto, me decía mi padre, y yo sabía después. Inclusive yo siendo adolescente no sabía quién era masón o no. Sospechaba de repente de X persona, pero sospechaba nada más, porque no trascendía jamás. Ahora sí, ahora se abrieron, te invitan a ver la sede, ¿entendés? ¿Y tenés idea de algo de la sociedad cosmopolita, la Sí, fraternidad? sí. ¿Qué sabes? Uno de los fundadores fue mi padre. Ahí va. Era una sociedad médica que un día el gobierno sacó un decreto que decía que las sociedades médicas que tuvieran de 5.000 socios para abajo tenían que fusionarse con otras. Entonces la Cosmopolita no tenía 5.000. ¿Qué hizo? Habló con muy buen criterio con los dirigentes, con Dipache, mi padre, Pablo Rosa, no me acuerdo qué otros más, Colochi. Hablaron con los integrantes del Consejo Directivo de Casa Galicia y les propusieron unirse, lógicamente, que este era un pequeño racimo. Y los gallegos dijeron que sí, que estaban de acuerdo. Entonces, todos los socios pasaron con todas las prebendas y todos los sistemas y todo, a asistir, yo también, en Casa de Galicia. Entonces, la función de la fraternidad tenía que ver más que nada con resolver el tema de salud. Médica. Entonces, ¿qué pasó? Que se fueron muriendo, ¿entendés? Se murió Pablo Rosa, se murió Dipache, se murió mi padre, se murió Colochi, ¿entendés? Y se fueron renovando hasta que un día tuvimos que meternos nosotros, los hijos de los descendientes, porque había un panteón impecable, hecho por los picapedreros, y un cine con una capacidad brutal, que ahora hay una casa de venta de artículos del hogar. Ese local es nuestro y es una fuente de ingresos. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Filantropía, porque no podemos hacer otra cosa. Por ejemplo, UTE le regaló a la escuela, a primaria, donde tenía una subestación.
estaba bastante embromado, sobre todo el techo. Se hizo una colecta y nosotros pusimos mucha plata. ¿Eh? Y se le regaló a la escuela. El Rotary y el Club de Leones, por ejemplo, compraban sillas de rueda, bastones canadienses, sobre water, sillas, muletas. Entonces, cuando no había más plata, se recurría a la Cosmopolita a ver si nos regalaba algo. ¿Entendés?